Bienvenidos a Mr. Project. Lleva 3 semanas sin hablarles. Me hacían falta. Grabo este capítulo, este episodio, el 20 de agosto. El 10 de agosto hubo un terremoto muy fuerte y grave en Colombia, en la región donde vivo. Estoy grabando desde Manizales, Colombia. Em, Hubo daños terribles, pérdidas humanas irreparables. Han sido días largos, pero aquí estamos al pie del cañón y muy dispuestos a ayudar y muy convencidos de que vamos a salir adelante, más cuando vemos a nuestra gente con tanta fuerza y dignidad afrontando estos temas y contamos con el apoyo de todo el país y de muchos otros países. Así que ese es el contexto de este episodio, con el corazón arrugado, pero más convencido que nunca del valor de la gerencia de proyectos, ¿vale? Y por eso les traigo este pequeño escrito que intenta contribuir, no descarta absolutamente nada, sino sumar a los muchísimos y valiosos esfuerzos de mucha gente, haciendo cosas muy concretas, muy específicas, actuando en rescate, haciendo eh, actividades y acciones muy, muy importantes. Y este escrito lo que quiere sumar es una perspectiva estratégica que no descarta ninguna otra, sino que en este momento lo que quiero es sumar, porque creo que puedes llegar a ser valioso, así que les agradecería si me ayudan a compartir esta información con quien ustedes crean, si les parece interesante y de valor. Mm, Porque el proceso que viene es largo, ¿no? Entonces estamos frente a un portafolio de proyectos. Entonces aquí vamos a hablar de estos temas que nos gustan, pero de una forma fuertemente aplicada, ¿vale? Entonces ahí vamos. Reconstruir no es volver a poner lo que se cayó. Una mirada desde la gestión estratégica de proyectos. Voy a comenzar con una afirmación dura. La plata no va a alcanzar. No lo digo desde el derrotismo, sino desde el realismo y desde una óptica constructiva. Tomemos para efectos de la conversación una cifra preliminar de daños cercana a los 30 billones de pesos. Eso al cambio de hoy son más o menos 10.000 millones de dólares. Frente a una pérdida de esa magnitud, la reacción natural es preguntarse cómo conseguir los recursos suficientes para pagar la reconstrucción. Presupuesto público o deuda o cooperación o donaciones o impuestos o todas las anteriores al mismo tiempo, seguramente así va a ser. Seguramente vamos a juntar mucho dinero, pero es difícil que lleguemos verdaderamente a los 10.000 millones de dólares. Creo que esa no es la pregunta correcta del todo. Y como les digo, no pretendo de ninguna manera que esto sea una crítica, esto solo suma a muchos otros esfuerzos. Y mi comentario es más como consultor y profesional en dirección estratégica de proyectos. Lo que intento es aportar desde mi orilla, ¿vale? El verdadero desafío no consiste en reunir los 10.000 millones de dólares o los 30 billones para reemplazar exactamente lo perdido, sino en movilizar la mayor cantidad posible de recursos y convertirlos en inversiones capaces de generar un valor económico y social que como mínimo compense lo destruido. Y ojalá lo supere ampliamente. Ya no se trata simplemente de construir infraestructura, sino de regenerar el valor. Mi tesis es que evidentemente muchas cosas se dañaron, mucho de nuestro increíble tejido social se afectó, y el enfoque no puede ser en los objetos, en la infraestructura física únicamente, sino en regenerar ese valor, entendiéndolo como algo que evidentemente sí puede lograrse más rápido y no necesariamente es un tema lineal de plata, no tiene una función de plata, aunque obviamente la vamos a necesitar.
Es aquí donde se vuelve muy importante la estrategia. La estrategia tiene esa característica, es un tipo de energía que genera unos resultados que no son tan lineales frente al CAPEX. Sigo, desde esa perspectiva propongo cuatro principios. Cuatro principios. Primer principio, libertad, devolver a las personas capacidad de decidir. Una tragedia no debería convertir a las personas afectadas en simples receptoras de soluciones diseñadas por otros. La reconstrucción debería ampliar su capacidad de decidir cómo rehacer su proyecto de vida, dónde vivir, dónde estudiar, si permanecer en su territorio, trasladarse, vender o asociarse. La política pública debería crear opciones, remover restricciones y facilitar decisiones, no sustituirlas, no pensar por los afectados. Este principio también aplica a la recuperación económica. Podría evaluarse una flexibilización localizada y técnicamente responsable de normas urbanísticas y de uso del suelo, que permita a comerciantes, por ejemplo, aquí solo estoy poniendo un ejemplo, aprovechar mejor las áreas disponibles y adaptar sus negocios a las nuevas circunstancias. No se trata de sacrificar seguridad u orden urbano, sino de impedir que las reglas concebidas para condiciones normales se conviertan en obstáculos para recuperar actividad económica y empleo frente a condiciones excepcionales. Es el primer principio. Suena romántico, pero no, resulta que, en mi opinión, termina siendo tremendamente importante. Hay que entender que la gente no perdió su casa y entonces la pérdida es física, sino que lo que perdió fue la libertad de decidir en su ámbito. Y eso se vuelve un tema muy importante en términos sociales si lo que queremos es mantener la estabilidad de nuestra sociedad y en realidad generar más valor. ¿Sí? Ese es un tema que creo que yo lo considero crucial. Segundo principio de inversión, no reconstruir cosas, sino regenerar el valor perdido. Son dos cosas diferentes. Y de nuevo, esto de ninguna manera es una crítica. Hay gente después de 10 días reconstruyendo su casa, arreglando su techo, la alcaldía está ayudando, eso es magnífico. Las gobernaciones, el gobierno nacional de Colombia, eso es magnífico, eso está perfecto. ¿Vale? Mi comentario va, digamos, a complementar esa óptica, simplemente a sumar ahí. Repito, segundo principio, no reconstruir cosas, sino regenerar el valor perdido, porque lo que perdimos fue un valor, ¿sí? Además de las cosas. Los activos físicos no son el fin, el valor que generan sí lo es. Una escuela existe para educar niños, una vivienda representa patrimonio, estabilidad, seguridad. Un hospital existe para preservar la salud, un puente para conectar personas y oportunidades. Esta diferencia es fundamental porque reconstruir infraestructura toma tiempo y tiempo es precisamente lo que las comunidades no tienen. Construir cualquier cosa va a tomar 2 o 3 años, cualquier cosa, ¿vale? No tenemos ese tiempo, ¿sí? Entonces hay que hacer ambas, pero necesitamos empezar a generar valor más rápido y el valor tiene esa característica. Si una escuela tarda 2 años en reconstruirse, la pregunta inmediata debería ser, ¿qué podemos hacer hoy para que los niños vuelvan a estudiar? La respuesta podría incluir doble jornada, o sea, que los colegios que quedaron en pie se puedan usar mañana y tarde. Yo crecí en un pueblo, yo estudié así, por eso entiendo cómo funciona. O transporte escolar, o cupos disponibles, o bonos educativos. La infraestructura definitiva puede esperar el beneficio, el valor. No, no podemos perder una generación, más cuando venimos de la pandemia y ya queda clarísimo que hay un gap, un hueco académico y de formación. No podemos permitirnos otra vez eso. Sigo. Además, no deberíamos asumir que todo debe reconstruirse exactamente como era. Eso creo que es un paradigma incorrecto o que no nos va a ayudar. Matizo todo porque no quiero de ninguna manera criticar. En algunas zonas rurales convendría analizar si
tiene sentido reconstruir varias escuelas pequeñas con pocos estudiantes y recursos limitados o desarrollar un centro educativo rural de altas especificaciones, con laboratorios, conectividad, instalaciones deportivas, profesores especializados y transporte escolar. Hoy en día en Colombia hay muchísimas escuelas que se están quedando sin niños. Eso es un hecho. Yo creo que es mal momento para romantizar lo que éramos antes del 10 de agosto y más bien para entender que había cosas que tenían que cambiar y aprovechar esto eh, en medio de la tragedia para repensar cosas. Sigo, reconstruir exactamente lo anterior puede significar reconstruir también limitaciones. Sigo, la misma lógica aplica a las ciudades. Los inmuebles afectados podrían acogerse a regímenes urbanísticos especiales que permitan mayor aprovechamiento de los lotes. O sea, antes no podías hacer 5 pisos y ahora lo vas a poder hacer. ¿Vale? Flexibilización razonable de usos e integración de predios. Así, un inmueble siniestrado podría convertirse en el aporte de su propietario a un nuevo proyecto de mayor valor, permitiéndole participar como socio, vender en mejores condiciones o trasladarse si así lo decide. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que un terreno al cual se le cayó un edificio, deja unos damnificados, ese terreno es de los propietarios del edificio que se cayó. Podríamos pensar que bajo un régimen absolutamente especial y focalizado, ese lote, ese predio pueda tener unas condiciones diferentes. ¿Y cuál es el gran objetivo? Maximizar el valor, aumentar el valor y de esa manera ayudarle a los propietarios. Notarán que se aumenta el valor de inmediato sin que se necesite un peso o un dólar para eso. ¿Ven? Em, habrá también terrenos donde por condiciones técnicas o de riesgo no sea responsable volver a construir edificios. Es decir, hay predios donde nunca más se va a poder volver a hacer el mismo edificio. Los entes territoriales podrían estudiar su adquisición para crear bienes públicos de altas especificaciones, parques, centros de cuidado, instalaciones de salud, recreaciones o cultura. Un lote que pierde su uso anterior no necesariamente pierde su capacidad de generar valor. ¿A qué me refiero? Y esto está muy alejado del romanticismo. Si se usan esos espacios para proveer bienes públicos y servicios públicos a la comunidad afectada, sus propiedades van a subir de precio. Y menciono el precio para no mencionar más valor por ahora, porque lo que quiero dejar claro es que esto no es algo romántico, sino que en realidad es una forma de transferirle valor de forma urgente y casi inmediata a los propietarios, ¿sí? Para que puedan tener más posibilidades, ¿verdad? Esto también puede ser una forma de construir valor eh, sin que realmente haya más CAPEX, porque la plata no va a alcanzar, en mi opinión. Em, Sigo. La salud ofrece otro buen ejemplo. En lugar de pensar únicamente en reconstruir hospitales, que hay que hacerlo sin duda, podemos preguntarnos cómo recuperar y mejorar la capacidad efectiva de atención mediante servicios domiciliarios, telemedicina, prevención y seguimiento remoto. Incluso podría comenzarse por algo mucho menos visible que una obra, y es pagar las deudas históricas para darle liquidez a los sistemas, en especial en las zonas afectadas. Para los que están fuera de Colombia, en Colombia hay una enorme deuda, el gobierno le tiene una enorme deuda a los servicios de salud, entonces se están quedando ilíquidos y pues, estás ilíquido y además se te cae la clínica, pues está muy difícil. Entonces aquí el mensaje es, busquemos la manera de proveer servicios innovadores para generar esos servicios que necesita la gente hoy, sin, o por lo menos aminorando la dependencia de los temas físicos, porque eso se va a demorar. Ojalá pudiera ser más rápido, pero en realidad se va a demorar y cuesta, aunque obviamente será prioritario.
Ese es el principio número 2. Principio número 3, la fuerza del mercado. Zapatero a sus zapatos. A grandes problemas, grandes soluciones. Y hay una fuerza enorme y es el mercado y hay que usarlo. Colombia ya cuenta con constructoras, colegios, universidades, hospitales, bancos, aseguradoras, empresas de ingeniería, empresas de telemedicina y organizaciones sociales con capacidad instalada. Intentar sustituirla mediante un Estado ejecutor sería lento y costoso. El Estado puede generar mucho valor, como les acabo de contar, estableciendo reglas, removiendo barreras, financiando bienes públicos, creando incentivos y garantizando transparencia. Eso sí lo puede hacer. Lo que hay que evitar es un Estado ejecutor, porque esa es una pésima idea. Siempre ha fallado. En vivienda, por ejemplo, podrían utilizarse bonos de compra y subsidios a las tasas de interés para las familias afectadas, canjeables en proyectos que cumplen determinadas condiciones. Las familias elegirían y las constructoras competirían por ofrecer mejores alternativas, aprovechando el inventario y las capacidades existentes. Hoy en día hay inventario, necesitamos utilizarlo, ¿sí? No en un año, sino que hay que tratar de utilizarlo rápido. Algo similar podría hacerse en educación y salud, financiando la demanda. Curiosamente, en nuestros países todavía se financia y se subsidia en muchas ocasiones la oferta, pero no la demanda. Pues creo que puede ser un gran momento, ¿sí? Porque es un mecanismo muy ágil y muy pro mercado y el mercado es una fuerza que necesitamos. Financiando demanda o resultados para aprovechar colegios, hospitales, prestadores que ya cuentan con infraestructura y conocimiento. A toda costa hay que evitar el Estado ejecutor, sino un Estado que gobierne, pero que no ejecute. De eso hablaré más adelante. El principio es sencillo. Si alguien ya sabe hacer bien una tarea, creemos las condiciones para que pueda hacerla más rápido y a mayor escala. Ayudémosle a la gente que sabe hacer más y hacerlo ya. Pero por favor, Estado, no se pongan a hacer lo que no saben hacer. El Estado solo sabe hacer una cosa, que es gobernar y regular. Todo lo demás, mis dudas. Es mal momento para caer una vez más en esa trampa. Y cuarto principio, gobernanza central sin pretensiones de planificación central. Una cosa es gobernar y otra cosa es planificar. Eso es diferente. Una reconstrucción de esta magnitud necesita coordinación nacional, reglas comunes, información, transparencia, criterios de priorización. Pero eso no significa que todas las decisiones deban tomarse desde Bogotá o como está pasando hoy en día, el nuevo centro de poder en Colombia se llama Barranquilla. Cada barrio, municipio, subregión y departamento posee conocimientos que ningún equipo central puede reunir completamente. La función nacional debería ser definir el marco, los objetivos y las reglas. Los territorios deberían ayudar a descubrir dónde cada peso genera más valor. Eso va a ser muy difícil de establecer desde a 500 kilómetros de las ciudades alejadas, de las ciudades afectadas. Podría, por ejemplo, ampliarse el uso de mecanismos como obras por impuestos para proyectos previamente estructurados por alcaldías y gobernaciones, cosas como acueductos, puentes, vías terciarias, hospitales, centros de salud y colegios rurales. Ciudadanos y empresas podrían orientar recursos hacia proyectos específicos y al alcanzarse determinado nivel de financiación, el ente territorial, o sea, las alcaldías y las gobernaciones, asumir el compromiso de completar el cierre financiero. Así se combinarían dirección general y conocimiento local, evitando tanto la fragmentación en cientos de iniciativas de bajo impacto, que es una de las cosas que más me preocupa, o que la gente en su infinita buena voluntad y los gobernantes locales pueden caer en eso. Podemos caer muy fácil en eso, en una sobrefragmentación del portafolio, haciendo cosas específicas, pero que no, en conjunto no se conectan bien y que no generan el valor suficiente. Ahí la plata no va a alcanzar. Esa es una de las cosas que hay que evitar. Pero la otra cosa que hay que evitar son las pretensiones de planear cada solución desde Bogotá o desde un lugar lejano, porque eso no va a funcionar. O sea, las planeaciones centrales
a necesidades muy específicas en los territorios son una pésima idea. Y esa es la historia de nuestros países en América Latina y por supuesto la de Colombia también. Eso no funciona ni va a funcionar. Y necesitamos ahora que las cosas funcionen. Pensar en valor y no solamente en ejecución. Pensar en valor aumenta las probabilidades de éxito. Cuando una iniciativa se mide solamente por cuánto presupuesto ejecutó, cuánto construyó o si cumplió su cronograma, podemos confundir actividades con resultados. Una obra puede terminarse a tiempo y dentro del presupuesto y aún así no solucionar adecuadamente el problema que justificó hacerla. Entonces, es mala idea en este momento tener elefantes blancos que se construyen y no sirven para nada. Por eso deberíamos medir recuperación patrimonial, continuidad educativa, conectividad, actividad económica, empleo, oportunidad de atención en salud, calidad de vida, además del simple CAPEX. El CAPEX nos dice cuánto gastamos, los beneficios nos dicen si la inversión tuvo sentido. Y aquí necesitamos que el Departamento Nacional de Planeación termine de sofisticarse, a pesar de que hay mecanismos muy sofisticados, pero es importante empezar a medir el valor y no simplemente el CAPEX. ¿Eso por qué pasa? Pues porque medir la plata es fácil. Medir el valor requiere de modelos más complejos, pero se puede. ¿Y por qué es tan importante medirlo? Porque las mediciones son los incentivos que va a tener todo el mundo y lo que va a orientar. Entonces, si hablamos de esto, pero no lo medimos y no tenemos modelos sofisticados para medir las cosas y el impacto, al final vamos a caer en el incentivo de cómo nos miden. Y cómo nos miden es el CAPEX. Y vamos a terminar en 2 años diciendo que nos gastamos un montón de plata, que nos llegó un montón de plata, por supuesto no los 10.000 millones de dólares, no lo gastamos, pero todavía nos falta un montón de cosas y todavía no solucionamos a la gente. Por eso la importancia de esto. Y existe una dimensión adicional. El valor puede multiplicarse cuando dejamos de observar las iniciativas de manera aislada. Una escuela rural, una vía y un sistema de transporte escolar generan beneficios por separado. Conectados pueden transformar una zona. Esa misma vía puede facilitar el acceso a salud, mejorar las salidas agrícolas o de productos agrícolas y aumentar las oportunidades económicas. Un espacio público articulado en vivienda, comercio y cuidado y movilidad puede transformar el valor de todo un entorno. Yo creo que llegó el momento de implementar en Colombia la gestión de programas, entendiendo esto como un conjunto coordinado de proyectos. Esto nos va a ahorrar mucha plata y nos va a generar infinito valor, porque cuando vemos conjuntos inteligentes de proyectos, podemos hacer mucho con poco. Es muy importante observar eso. Si vemos únicamente los proyectos por separado, la plata no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar y vamos a cometer grandísimos errores. Tenemos un desafío ante todo, pero también una oportunidad de hacer rendir ese dinero. ¿Sí? Por eso, si hay alguien escuchando acá el gobierno que trabaje en obras, que trabaje en ejecución pública, por favor, quiero que analicen esto, quiero que lo compartan. Esto lo hago con la mejor intención y, digamos, viendo la oportunidad y viendo mucho queriendo que no pase, ¿sí? Que no se pierda la oportunidad de que la plata rinda. Sigo. Cuando entendemos las iniciativas como una red, aparecen sinergias que hacen que el valor potencial del conjunto sea superior a la suma de sus partes. Eso nos sirve mucho. Si los recursos son escasos, no basta con escoger buenos proyectos, necesitamos procurar que cada inversión fortalezca a las demás. Estas ideas son preliminares, yo se los digo desde el corazón, son preliminares, un tema que estoy escribiendo. Em, y con toda certeza inexactas e incompletas. Lo tengo clarísimo. O sea, no tengo tiempo, no he tenido tiempo y no tengo ni la información para analizar esto, pero simplemente quiero que para algunos pueda servir como punto de partida. Y sigo, y deberán ser desarrolladas por los expertos de cada sector.
Son los expertos los que pueden recoger estas ideas, estos principios y volverlos proyectos específicos. Y especialmente por quienes conocen las necesidades y de cada uno de sus territorios, de Cali, de Chocó, del Valle del Cauca en general, que está muy golpeado, de Caldas, de Risaralda, de Pereira, que está una ciudad hermana, que está muy golpeada, de Armenia, de el sur de Antioquia, tengo entendido, en fin. Em, pero quizá podamos comenzar cambiando una sola pregunta. En lugar de preguntarnos cómo conseguir suficiente dinero para reconstruir lo que Colombia perdió, que no fueron simplemente casas, edificios y carreteras, preguntémonos cómo convertir cada peso que logremos movilizar en una inversión capaz de generar más valor económico y social de que existía antes del terremoto y muy superior al simple CAPEX. Muy superior. Ahí tenemos un desafío y como siempre un desafío, una oportunidad. Estos principios de inversión podrían ser de utilidad para la estructuración, puesta en marcha de un portafolio de regeneración de valor perdido. Noten que digo regeneración de valor y no reconstrucción de física, necesariamente, aunque eso también hay que hacerlo. Orientado a la estructuración, selección, combinación o integración en programas y priorización de iniciativas o proyectos. Porque una reconstrucción bien concebida no debería aspirar únicamente a devolvernos al punto en el que estábamos el 9 de agosto, antes del terremoto. Debería ayudarnos a salir de ella mejor de lo que entramos. Este es, damas y caballeros, mi pequeño escrito que les quería compartir. Le mando un abrazo, un saludo a todos los que me escuchen en las áreas afectadas. Me siento más orgulloso que nunca de ser colombiano, de ser caldense. Veo que nuestro país está lleno de gente decente, buena y valiente, y que hay un nosotros ahí atrás. Hay un nosotros. No somos conscientes de ello, pero cuando las cosas se ponen feas, hay un nosotros, y ese nosotros, esa red, ese tejido, es muy poderoso. A quienes han donado en otras regiones no afectadas, mi enorme gratitud. Ustedes también hacen parte de ese nosotros. Y seguimos adelante y vamos a salir adelante, todos juntos. Hasta pronto.